estudiaba, se pensaba que... Uy, ahí vi que empezaron a grabar. Bueno, ahí pongo entendido, listo. Las formas esféricas, los cuadrados, es decir, la geometría, reflejaba, digamos, las ideas acerca de Dios, porque en cierta manera era el estudio de las formas abstractas y perfectas, ¿sí? La geometría. El dibujo de Leonardo da Vinci es muy famoso porque pone en el centro de esas figuras geométricas a la figura del hombre. Y el hombre empieza a ser entendido como el medio a través del cual se medía el resto de las cosas. Ya vamos a ver cómo eso tiene una relación con el surgimiento de las ciencias humanas, ¿sí? Que no es lo mismo que el humanismo, pero está muy relacionado. El humanismo lo que hacía es rescatar sobre todo los valores del libre albedrío, autosuficiencia y universalidad y razón como características particulares de los seres humanos. Era una mirada eurocentrista, es decir, nace en Europa y es exportada al resto del mundo. Recordemos que en esa época, ¿qué hace Europa? Europa empieza a conquistar el mundo, empieza a decir, che, bueno, el mundo no es más, el mundo no tiene límites, es decir, es redondo y podemos darle vueltas. Antes se pensaba que el mundo tenía unos límites muy definidos y que si ibas un poco más allá, o había monstruos, o te caías de la plataforma terrestre. A partir del Renacimiento, bueno, y con el descubrimiento de América, eso se mueve. Hay una dinámica que es producida por la lógica binaria entre identidad y alteridad. Esto está muy relacionado con la conquista de lo otro, digamos. Hay un otro que es completamente inentendible, que por lo general van a ser los pueblos originarios de los diferentes lugares. Y está la identidad, digamos, blanca, europea, masculina por lo general también, que es la que marcaba el ritmo de lo que era la razón y lo que era la verdad, porque en realidad lo que se está escondiendo acá en el fondo es una relación muy importante con la verdad, digamos. Si en la Edad Media, cuando queríamos saber la verdad de las cosas, íbamos a la Biblia a averiguarla, a partir del Renacimiento se da este movimiento secular en el que para conocer la verdad de las cosas, empezábamos a preguntarnos a nosotros mismos, en cierta manera. La diferencia que era suscitada por la dinámica producida por la lógica binaria entre identidad y alteridad, entre yo y lo otro que no es como yo, era una diferencia entendida en sentido peyorativo. Es decir, era una diferencia entendida, lo otro es malo, es algo que tiende a desaparecer. Y bueno, se caracteriza por el surgimiento del individualismo, empiezan a aparecer la figura del individuo como aquel que puede contar su historia. Por ejemplo, es una época en la que nace mucho las novelas, se empieza a escribir, de hecho, se empieza a contar la historia de la propia persona, nacen las biografías a partir del siglo XIX. Bueno, hay varios movimientos ahí muy transversales a toda la cuestión del humano. Avísenme si van pudiendo ver. Bueno, ahí vemos que Lorena es analista funcional de una empresa de desarrollo web, perfecto marketing digital, coach ontológico y marketing digital. Bueno, buenísimo. Hay varias personas de marketing digital. Ya les voy a mostrar algunas herramientas que podemos ver ahí, que podemos aplicar. Bueno, a partir de los años 70 surge fuertemente un antihumanismo, se llama, a partir de los años 60, 70. El contexto mundial era un contexto medio de crisis, digamos, después de la época de los baby boomers, después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se mete en la guerra de Vietnam y empiezan a aparecer muchos cuestionamientos acerca del carácter imperialista que había tenido Europa y que ahora Estados Unidos también empezado a adoptar. Y los que proponían un antihumanismo, es decir, las personas que eran teóricas del antihumanismo, por lo general está medio a todo el feminismo también, dice, bueno, todos los humanismos hasta ahora han sido imperiales. Estos hablan de lo humano en términos e intereses de una clase, un sexo, una raza y un genoma. Su presión sofoca a aquellos que no ignora.
es casi imposible pensar en un crimen que no se haya cometido en nombre de la humanidad. Bueno, esta es una autora que es feminista que se llama Davis, ¿sí? Lo que está reflejando acá es lo siguiente. Nosotros pensemos que hasta más o menos el siglo XVII, XVIII, la mujer no tenía alma, ¿sí? Era prácticamente pensado como una bestia o un animal, digamos, por la cultura occidental. Entonces, siempre que se hablaba de lo humano, si bien se hablaba en términos generales, por lo general estaba muy referido al varón, al hombre. Pero no tan solo el hombre, porque el niño, por ejemplo, tampoco era considerado mucho un humano. Hay un librito que es un libro psicoanalista que se llama Filicidio, la agresión contra el hijo, para que le interese eso, que es de un autor argentino que ahora no me acuerdo el nombre, lo leí hace muchos años, pero bueno, él ahí relata esta cuestión del surgimiento del niño como una figura humana, pero a partir del siglo XVIII-XIX. Hasta el siglo XVIII-XIX el niño ni figuraba, era muy común encontrar en la calle bebés tirados, digamos, muertos, abandonados por los padres. La esperanza de vida también era muy escasa, más o menos de 5 niños que nacían, por lo general morían 3, entonces era muy alta la natalidad. Es a partir del siglo XIX donde se empiezan a dar transformaciones que permiten, digamos, que el hombre se reproduzca. Bueno, todas estas cosas hacen que en los años 60, 70 nazcan algunos autores, es decir, empiezan a escribir acerca de, che, este humanismo que supuestamente se embandera en nombre de todas las personas, es un humanismo blanco, jamás negro, jamás indígena, es un humanismo que es muy varón, jamás mujer, es un humanismo adulto, que son preguntas como para realizarnos hoy en día, porque nuestro carácter sigue siendo muy adulto, ¿no? El niño prácticamente no tiene responsabilidad de sí para la mayoría de nuestras concepciones. Y lo que empiezan a tomar esto, empiezan a llamar la atención estos autores, es empezar a decir, che, bueno, lo humano, ese concepto que parecía tan universal, es un concepto histórico, que nace en un momento particular dado de la historia. Esto como para que nosotros lo pensemos y nos sea fácil pensarlo, así como en algún momento nos parecía que la Tierra no era redonda, así en algún momento lo humano no estaba, digamos, unido a el resto de el resto de lo que hoy día consideraríamos humano, ¿no? Es decir, las mujeres, los niños, los negros, muchos humanos que hoy consideramos humanos quedaban afuera. Lo que se empieza a cuestionar hoy en día, bueno, acá que les puse, es una imagen, no me acuerdo si es de Davis esta, no me acuerdo dónde la saqué, después se las paso si a alguien le interesa, pero es un dibujo que se hace también en los años 60-70, y es la mujer en el lugar del hombre de Vitruvio, es una obra de arte, justamente cuestionando, digamos, esta característica del hombre, ¿sí? De Leonardo da Vinci como el hombre en el centro de todas las cosas, es medio como una exégesis de eso, ¿no? Es, che, bueno, en este tiempo moderno es la mujer la que tiene que ocupar ese lugar, ese rol. Y por último tenemos los debates en torno al humanismo, que aparece el poshumanismo. Muchos autores actualmente están empezando a hablar de poshumanismo. El poshumanismo es la condición histórica que marca el fin de la contradicción entre humanismo y humanismo. Esto lo propone Braidotti, que es una filósofa europea. No todos los autores van a hablar de humanismo en estos términos, pero bueno, es la que vamos a tomar ahora nosotros. Y designa un contexto discursivo diferente, mirando de modo más propositivo nuevas alternativas. Ustedes piensen actualmente cuánto de bola se le da a los animales, digamos, y cómo se lucha actualmente en los derechos de los animales. ¿Sí? Y piensen que está dando un surgimiento, más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, digamos, es algo que se ve en la cultura occidental por lo menos, una revalorización de los derechos animales. Y bueno, acá les traje también, este es El gato de Vitruvio, que también es una obra, creo que es un poquito más vieja, creo que esta obra es de los 90. No me acuerdo el nombre, no se los puse ahí, pero bueno, cualquier cosa también, si les llega a interesar el arte, se los puedo pasar, no hay ningún problema. Lo que me interesaría a mí es centrarme, bueno, ¿qué significa esto para la práctica cotidiana de nosotros, de nuestros trabajos y nuestros laburos?
Porque bueno, estas cosas son muy generales, pero está bueno bajarlas y observar, che, cómo impactan todos estos movimientos, que son cambios culturales, son cambios históricos, digamos, en las figuras en las que venimos manejando, y tienen cambios, digamos, en nuestra manera de comprender la realidad. Ahí yo les puse ciencias humanas y ciencias poshumanas, porque es una pregunta, digamos, que se están empezando a hacer muchos autores, si es que en realidad las ciencias humanas, tal y como la conocíamos, están comenzando a sufrir una transformación. Las ciencias humanas se caracterizan por poner al hombre como sujeto y objeto de conocimiento. Es decir, ¿qué pasaba con nosotros las personas? Cuando íbamos a estudiar un determinado fenómeno, por ejemplo, imaginémonos marketing digital. Queríamos estudiar qué compran determinados usuarios en redes sociales. Si partimos desde una visión de las ciencias humanas clásica, yo como investigador social me voy a situar a investigar, digamos, un objeto que coincide con mi condición de humano. Es decir, yo soy una persona que está investigando a otras personas, ¿sí? Entonces el hombre no es tan solo sujeto del conocimiento, no tan solo produce el conocimiento, sino que también es el objeto mismo del conocimiento. Esto es muy llamativo, ¿por qué? Porque empieza a pasar a partir del siglo XX, ¿sí? En el siglo XX se da el surgimiento de las ciencias humanas. Para ahí, Mauro, que comenta que él es diseñador industrial, por ejemplo, otras disciplinas han estado más cerca de lo que han sido las disciplinas tradicionales, es decir, por ejemplo, la biología. Bueno, la biología nace igual también en el siglo XVII y XVI, porque antes no era tan fácil operar un cuerpo, investigarlo, ¿no? Pero sí la matemática, por ejemplo, que es una ciencia ya clásica. Eh, y mm, lo que pasa ahora en este momento, en el momento en el que nacen las ciencias humanas, es que se da una separación, digamos, entre lo que son las ciencias naturales y las ciencias exactas y las ciencias humanas. Las ciencias humanas tomarían al hombre como objeto y también serían investigadas por nosotros las personas, ¿sí? El hombre no es un ser ni puramente social, ni puramente biológico, ni puramente espiritual. En algún momento, al principio del siglo XX, se da un momento en el que habíamos querido nosotros, los que estudiamos las ciencias sociales, reproducir el estudio de las personas a través de modelos positivistas, es decir, modelos matemáticos, como por ejemplo se estudiaría la física, y aplicar las mismas herramientas, como puede ser la matemática, al estudio de las personas. Esto hay un quiebre en el siglo XX y el siglo XX dice, no, che, hay unas ciencias que son puramente humanas y hay metodologías para estudiar lo humano que son específicamente humanas también. Esas metodologías tienen que ver con la hermenéutica y se separan de las ciencias biológicas, las ciencias exactas, la física, bueno, todas ellas. Ahí es cuando nacen, bueno, ahí vi a alguien que es coach ontológico, nacen también se habilita el estudio desde las ciencias humanas a lo espiritual también. Muchos autores de principios del siglo XX empiezan a decir, che, la ciencia no nos está dando respuestas, nosotros tenemos que tener nuestros nuevos métodos. El ejemplo más conocido es de la psicología es Freud, que postula que hay un inconsciente. Yo les pongo este ejemplo porque es el que más a mano tengo, ¿no? Pero hay muchos ejemplos en las ciencias sociales, en la sociología, en la antropología, en lo que ustedes quieran. Freud lo que hace es un quiebre, digamos, ¿por qué? Porque un modelo que estudiaba a las personas de manera positivista, ¿sí? Es decir, estudiaba la psicología de las personas a través de su biología, intentaba encontrar modelos neurológicos para estudiar a las personas. Freud dice, che, hay algo que es puramente psicológico, que no es neurológico, que no sabemos bien qué relación tiene con lo neurológico. Tiene varios textos hablando de eso. Recordemos que Freud tenía una formación era psiquiatra, eh, y era médico, entonces conocía biología, la había intentado estudiar la psiquis humana desde el punto de vista médico. Pero dice, che, hay cosas que no podemos dar cuenta desde el punto de vista simplemente médico, biológico, y hay que crear otro modelo. Este modelo, siempre Freud va a estar
buscando correlaciones, digamos, biológicas con ese modelo, pero es un modelo teórico de comprensión de lo humano. Y ahí está el quiebre. No es un modelo que se base en, por ejemplo, lo cognitivo-conductual, sino que es un modelo que inventan como para decir, che, bueno, a ver si este modelo explica o no el comportamiento de las personas. Lo que él postula es que dentro de nuestras cabezas hay ciertos procesos que nosotros desconocemos, y estos procesos se van a llamar procesos inconscientes. Es decir, a veces las personas llevamos a cabo determinados actos, pero no sabemos bien por qué llevamos a cabo esos actos. Ese por qué se escondería dentro de lo que sería el inconsciente, y Freud crea un modelo para comprender el inconsciente, para interpretarlo también, ¿sí? De ahí la hermenéutica. Hermenéutica quiere decir interpretación, ¿no? Era la ciencia con la que interpretaban antes, con la que se leían los textos sagrados y se interpretaban. Bueno, después se retoma de las ciencias sociales, las ciencias humanas, y se postula la hermenéutica como un buen método para comprender a las personas, cada uno con sus particularidades. Bueno, Freud tiene la suya, y dice, che, acá tenemos un modelo del cual podemos entender, y va a pensar que, che, bueno, todos tenemos pulsión de muerte, pulsión de vida, hay veces que, y bueno, genera ahí un modelito como para comprender la mente del hombre, ¿no? Pero este modelo es un modelo teórico, ¿sí? Tenía formas de contrastarlo con la realidad, sí, pero no estaba basado ni en la matemática, ni estaba basado en la experimentación neuronal, por ejemplo. Ahí se da un quiebre muy grande también, porque si bien nace en las ciencias humanas, por ejemplo, la psicología cognitivo-conductual sigue intentando estudiar a las personas desde el punto de vista biológico, y obviamente genera otros modelos de comprensión del humano diferentes a Freud. Por ejemplo, donde Freud postulaba que existía un inconsciente, la psicología cognitivo-conductual lo que va a decir es, che, ahí hay una caja negra, se le va a llamar la metáfora de la caja negra que utilizan los de la cognitivo-conductual, porque dicen que cuando Freud interpreta el inconsciente, ahí nosotros no podemos meternos ni saber absolutamente nada. No sabemos qué hay ahí, ¿no? Esto sucede todo en el siglo XX. En la actualidad se empieza a hablar de ciencias poshumanas. Esa definición yo la saqué de este librito, que no sé si lo ven ahí, se llama Las palabras en las cosas, saber y poder, subjetivación entre algoritmos y biomoléculas, que es de Pablo Manolo Rodríguez, que es un investigador del CONICET. Es súper interesante el libro, pero es bastante complicado. Ahí les voy a pasar otras lecturas más simples para que si se quieren meter en estos temas. Bueno, pero él lo que postula es que, che, hay una distinción entre máquina y artefacto. Él va a decir que actualmente cuando hablamos de máquina, no nos referimos a lo que antes hablamos. Recuerden que todo el tiempo estas categorías son históricas. Así como lo humano nace a partir del siglo XX, Pablo Manolo Rodríguez va a decir, che, cuando nosotros decimos máquina, la máquina como la era entendida en el siglo XIX, en el siglo XX, no va a ser entendida como la estamos entendiendo nosotros ahora. Él va a decir que eso es un artefacto, ¿sí? Y un artefacto en lo que se caracteriza es en asistir a las personas para llegar a determinada conclusión acerca de algo. En cambio, la máquina lo que hace es correr a la figura de lo humano, del centro. Si ustedes ven acá en estas imágenes que yo les mostraba, acá tenemos el gatito en el centro, acá la mujer. Bueno, la máquina es otra entidad, no se imaginen una computadora, sino una entidad que ¿qué va a hacer? Va a ver, se los voy a leer porque me va a ser más fácil. Va a abstraer y por lo tanto extraer los componentes materiales cognitivos, es decir, por ejemplo, la memoria, la capacidad de procesar información, los afectivos, por ejemplo, el sentir determinada emocionalidad por alguien, el sentir amor, afecto, empatía, y sociales, la capacidad de intercambiar información y comprenderla, que se suponían repartidos estrictamente entre artefactos, es decir, una computadora, como podría haber sido entendida en el siglo XX, animales, como los vemos nuestras mascotas, etc., y seres humanos sin mezclas posibles. Es decir, la máquina viene a plantear que un animal, una persona, una computadora es exactamente lo mismo y forma parte de una red y un tejido que es toda exactamente igual. Esto implica un cambio muy interesante, digamos, porque es lo que va a posibilitar el hecho de que nosotros podamos
ahora postular que se puede estudiar a las personas desde el punto de vista matemático y computacional. ¿Se acuerdan que en el siglo XX había habido una ruptura ahí y los de las ciencias humanas dijeron, la mayoría dijo, che, yo no me voy a meter en esta, yo no quiero estudiar a las personas desde el punto de vista matemático-computacional? Al parecer ahora hay una recomposición de la relación con las ciencias naturales y exactas, incluyendo la formalización y la matematización como procesos que guardan una intimidad ontológica, es decir, la matemática guarda una intimidad ontológica con los objetos que construyen. Es decir, nosotros, si somos vistos por la matemática, estamos intrínsecamente relacionados con modelos matemáticos. ¿Se acuerdan que antes Freud había propuesto un modelo, por ejemplo, de inconsciente? Nosotros, los de la ciencia física siempre hubiesen propuesto modelos matemáticos. Ahora hay una vuelta hacia los modelos matemáticos. Bueno, ese es el panorama más bien general. Yo acá les voy a mostrar, díganme si se entendió hasta ahora, si hay alguna duda o consulta, me avisan cualquier cosa, no hay ningún problema. Bueno, yo les paso literatura recomendada, después esto si quieren vos, Vanina, se los manda si alguien lo pide. Tenemos un autor que es un filósofo francés, que se llama Eric Sadin, y él estudia todo esto y dice que hay que volver al humanismo. ¿Sí? Y bueno, la inteligencia artificial o el desafío del siglo, se llama un libro que yo he leído que les recomiendo. Después hay otro que habla del capitalismo de plataformas, que tiene que ver con todo lo que está pasando con las redes sociales y cómo las personas más o menos reproducen su mundo interno en las redes sociales. Este libro que yo, bueno, ya les cité anteriormente, que es de Rosy Braidotti, que se llama Lo Poshumano. Y después hay un libro que se llama Fragmentar el futuro, que es de un chabón que es chino, que se llama Yuk Ui, que lo que tiene interesante ese libro es que propone dejar de comprender a la tecnología como era comprendida en Occidente hasta ahora, y te propone otras maneras de comprender lo tecnológico. Bueno, les paso eso es literatura más bien especializada. Después, como algo, como cosas que ustedes podrían ver, hay diferentes documentales que les traje acá, como para que observen algunas cosas. El primero es Selección Antinatural, ese está en Netflix, y trata acerca de cómo las personas están editando sus genes actualmente, ¿no? Cómo las personas están transformando y están metiendo genes característicos, por ejemplo, de los animales, en su conformación física. Hay todo un movimiento que se llama los biohackers, que acá todavía, no sé, yo no he visto mucho, pero en Estados Unidos está como muy en boga, y son chicos que por internet compran una metodología que es metodología de CRISPR, que es de edición genética, que es como traer un laboratorio a tu casa y editar tus genes en tu casa. Y bueno, te va mostrando todas esas transformaciones. Después está El Dilema Social de Netflix, este creo que es un poquito más conocido. Ese habla del escándalo de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica era una empresa que se dedicaba a la consultoría política, ¿sí? A, ¿cómo se diría? A dar consejos a políticos sobre, bueno, estudios sociales y cosas así. La cuestión es que Cambridge Analytica crea un modelo algorítmico con los datos de Facebook, estudiando las redes de relaciones entre las personas para cambiar la opinión política que tenía. Supuestamente Cambridge Analytica es contratada por Donald Trump y Donald Trump le debe mucho de su triunfo a la labor de Cambridge Analytica en ese sentido. Más o menos lo que nosotros hacemos en el análisis de datos y en la ciencia de datos es lo que muestran en Cambridge Analytica, pero bueno, yo siempre digo, nosotros somos un país del tercer mundo, en menor escala, ¿no? Pero es medio parecido, por lo menos quisiésemos replicar eso en la investigación de una manera más crítica. Lo que tiene el escándalo de Cambridge Analytica, que fue un escándalo con mucha resonancia, es que Facebook, después de que pasó lo de Cambridge Analytica, no deja bajar más datos de sus plataformas. Antes Facebook te dejaba bajar, por ejemplo, los posts que vos hacías, todo eso eran públicos. Ahora Facebook medio que cortó la bocha a eso.
Hay algunas formas de hacerlo todavía, pero bueno. Después tenemos el documental, hay un documental que está en YouTube, les traje dos de YouTube porque, bueno, me imaginaba que eran más fáciles de acceder. Uno se llama El hombre trascendente, solamente está la primera parte de ese documental en YouTube, pero se plantea esta cuestión del desarrollo de las tecnologías y cómo las tecnologías están a punto de superar las dimensiones que se habían adjudicado a lo humano. Y después está la era de la inteligencia artificial, que bueno, plantea un poco ¿cómo se dice cuando una persona es la cara visible del documental? Bueno, no me sale, tiene como figura principal al actor de Iron Man. Y bueno, te va contando de cosas de la inteligencia artificial, los nuevos desarrollos que hay en ese sentido. Sería protagonista, lo que querés El, decir. el protagonista, el conductor, Claudia era. Gracias. Tiene como conductor al actor de Iron Man, que no me acuerdo el nombre tampoco. Pero bueno, es súper interesante, lo van a encontrar en YouTube, a estos dos documentales, El hombre trascendente y La era de la inteligencia artificial, y en Netflix van a encontrar Selección antinatural y El dilema social. Hay otros documentales también como para si quieren chusmear, etcétera, pero bueno, les recomiendo eso. Y después series de televisión también les traje, por si quieren ver, bueno, para mí por lo menos la ficción es muy interesante porque muchas veces se plantea problemas y se imagina formas de resolverlos que ahora no están. Uno es Westworld, que plantea, bueno, es el lejano oeste y es un parque de diversiones de robots y los robots empiezan a tomar conciencia. Otra es Devs de Fox, que lo que plantea es el desarrollo de una inteligencia artificial desde cero. Rise by Wolves, que es un mundo en el que hay unas personas que creen en la tecnología y otras personas que creen en la religión, y esas personas se enfrentan en una guerra, y es muy interesante, digamos, por los planteamientos que tiene alrededor. Digamos, recordemos que actualmente estamos en un mundo que, si bien surgen las nuevas tecnologías, también surge la religión con fuerza, digamos, la espiritualidad de las personas, entonces está bueno. Y Psycho Pass, para los que les guste el anime, está en Netflix, y son una serie de detectives que investigan crímenes en el futuro. Está bastante buena Psycho Pass. A mí me gustó mucho. La primera temporada se las recomiendo. La segunda dicen que es mala. Yo no la vi porque ya me decían que era mala y no me metí en eso. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el análisis de datos? Franco, ¿te Bueno, puedo hacer yo una acá me puse, interrupción? sí, la que quieras. Es más, me Ahí gusta, tenemos gracias. una pregunta en el chat de Joaquín, ahora te la leo precisamente, y dice, una consulta, para comprender la diferencia entre máquina y artefacto, que recién lo mencionabas. Un artefacto, ¿cómo asiste al ser humano? No es necesariamente algo tecnológico, ¿verdad? Si pueden agregar un No, ejemplo, agradecería. está buenísimo. Está buenísima esa pregunta. Joaquín es el que la hizo. Sí. Bueno, está buenísima la pregunta, Joaquín, porque no es necesariamente, no nos imaginemos no nos imaginemos lo tecnológico como una cuestión sí o sí de máquina de procesamiento, como diríamos una computadora. Un artefacto puede ser hasta lo más mínimo, digamos, que nosotros agarremos una piedra y la utilicemos como una herramienta. Eso es un artefacto. Por eso lo importante es que en el paradigma de la máquina, como está planteada por Rodríguez ahora, y del artefacto, lo que cambia es la forma en la que nos relacionamos con el artefacto. El artefacto antes lo veíamos como, en cierta manera, por fuera de nosotros, ¿sí? Ahora con la máquina nosotros formamos un tejido con los artefactos, con los animales y con la sociedad, ¿sí? Somos todo una red. Hay una, hay un podcast muy bueno, se llama Solaris, lo van a encontrar se los voy a poner acá, Solaris, ensayos futuros, creo que se llama así, búsquenlo como Solaris, en Spotify, y ahí en Spotify medio que te explican más o menos cómo sería esta relación y cómo está muy reflejada por la cuestión de los hongos.
porque los hongos no distinguen muy bien entre su propio cuerpo y el cuerpo de lo demás, digamos. Es toda una red imbrincada en la que se insertan. Bueno, más o menos para que nos imaginemos lo que es una máquina, sería necesario que ustedes dejen de entenderme a mí como una persona aparte de ustedes, ¿sí? Sino que empecemos a entendernos como un cerebro en conjunto, que va hacia determinado lugar. Y que también dejemos de entender a la sociedad, porque ese movimiento ha existido, digamos, pero dejemos de entender a la sociedad como algo diferente a los animales, sino más bien como una biosfera, ¿no? Sería como eso. Y además de eso, que no tan solo sumemos a los animales, sino que sumemos a los artefactos que creamos. Y eso ya rompería con el concepto de biosfera y lo llevaría todavía un poquito más allá, y en ese lugar del más allá está la máquina. En ese sentido lo entiende Rodríguez, y en ese sentido lo están empezando a entender las científicas, porque lo que están diciendo es, che, podemos estudiar lo humano por el comportamiento de los hongos, podemos estudiar los hongos por el comportamiento de lo humano. Está todo mucho más intrincado y relacionado de lo que nosotros creíamos y pensábamos. No sé si han visto que se habla mucho ahora de las protobacterias, creo que son, bueno, el kefir y todas esas cosas. Tiene que ver con esto, con que se está entendiendo que el ser humano convive junto con otros seres vivos e interactúa con ellos y se está relacionando. Y también, bueno, en ese sentido se acerca mucho a la biosfera, pero también que el ser humano puede editar ese comportamiento, supóngase metiéndose un chip en la cabeza para mejorar su memoria. Recordemos que la memoria es una habilidad cognitiva de las personas que tiende a fallar. Falla mucho la memoria, es muy engañosa, ¿no? Para los psicólogos, si sabemos algo, es que la memoria falla un montón. Lo que estarían diciendo los poshumanistas es, che, el celular, esto que nosotros tenemos acá ahora, es una extensión muchas veces de nuestra memoria, porque yo voy acá en el celular y anoto determinadas cosas que me interesaría recordar, ¿sí? Entonces yo dejé de ocupar lugar en mi mente y lo pasé a una extensión, ¿sí? Y es empezar a comprender que forma todo parte de un mismo conjunto y de una red. Vamos a ver si eso es así o no es así, está como por verse, ¿no? Es como muchos teóricos lo están planteando ahora. Hay que ver si eso se da. No sé si contesté a tu pregunta, Joaquín. Espero que sí, cualquier cosa también me pueden parar el resto si tienen alguna duda. Bueno, acá les traigo 3 conceptos claves para comprender lo que nosotros hacemos actualmente, que es el concepto de Big Data, el concepto de Data Science y el concepto de analista de datos, Data Analytics. Vamos a tomar un autor que se llama Walter Sosa Escudero, que es argentino también, es de La Plata. Él se dedica a estudios, es uno de los primeros que empezó a plantear este tipo de cuestiones acá en Argentina, y tiene un librito que se llama Big Data, que es verde, lo pueden conseguir, está bastante bueno. Bueno, la Big Data, dice Walter Sosa Escudero, se refiere al volumen y tipo de datos provenientes de la interacción con dispositivos interconectados como teléfonos celulares, tarjetas de crédito, cajeros automáticos, relojes inteligentes, computadoras personales, bueno, cualquier objeto capaz de producir información y enviarla electrónicamente a otra parte. Lo interesante de acá es que Walter Sosa Escudero dice cualquier objeto capaz de producir información y enviarla electrónicamente a otra parte. Y si hay algo que hizo el poshumanismo es poner en discusión lo que entendíamos por información. Para que se den una idea, antes nosotros entendíamos que información era algo que generaba, que nos transmitía un determinado saber acerca de algo. El poshumanismo dice que todo produce información en realidad, ¿sí? Que, por ejemplo, si yo quemo un papel con un determinado mensaje y ese papel larga humo, yo voy a poder el día de mañana, mediante algún artefacto, digamos, alguna máquina, traducir ese humo y reconstruir el mensaje que tenía el papel. Eso es lo que lo que dirían los científicos del poshumanismo. ¿Por qué? Porque supuestamente la información no se pierde, nunca se pierde, excepto en los agujeros negros, algo que Stephen Hawking llama la paradoja de la información, ¿sí? Si quieren, hay documental en Netflix sobre los agujeros negros que también
lo ven a eso, digamos. Pero es súper interesante porque ahí se plantea una cuestión. Pero bueno, en general, por lo general van a decir que la información no hay manera de perderla. Siempre vamos a poder recuperar información. Todo el tiempo nos están transmitiendo información y nosotros vamos a poder interpretar esa información que se transmite. Veamos ahora. Esto implica la capacidad de la sociedad de aprovechar esa información que estamos generando en grandes volúmenes de formas novedosas para obtener percepciones útiles o bienes y servicios de valor significativo. Para los que estudian marketing digital, me parece que es súper importante que observen esto. Nosotros antes, para estudiar un fenómeno del marketing digital, a lo que acudíamos era a la estadística, al muestreo, ¿sí? Queríamos saber, che, ¿por qué a la gente le gusta la Coca-Cola y por qué a la gente le gusta la Pepsi, ¿no? Entonces, por lo general, entrábamos, nos metíamos, digamos, y buscábamos a gente que comprara Coca-Cola, gente que buscara Pepsi, las elegíamos aleatoriamente y les hacíamos preguntas con respecto a eso, ¿sí? Ahora, con el fenómeno de Big Data, nosotros podemos buscar a todas las personas en Internet que nombran la palabra Coca-Cola de manera positiva o negativa y poder investigarlas en sus redes sociales. Ustedes no sé si saben, pero la mayoría de las redes sociales, cuando nosotros las usamos, no las estamos usando gratuitamente, sino que nos cobran por usarla nuestra biografía, digamos. Le estamos dando lo que generamos. Cada vez que nosotros hacemos un posteo, cada vez que nosotros le comentamos a un amigo algo, cada vez que nosotros le mandamos un mensaje a un amigo, ¿qué le estamos dando por ejemplo, a Facebook, a Instagram? Le estamos diciendo información acerca de nuestros gustos personales, le estamos dando información acerca de qué nos interesa hablar y qué no nos interesa hablar, y le estamos dando información sobre las redes sociales que nosotros tenemos. Las redes sociales saben quiénes son nuestros amigos, quiénes no lo son, saben por lo general quién es nuestra pareja. ¿Por qué? Porque saben la persona que se queda a dormir en la misma cama que vos, porque te geolocalizan. Saben quién es tu amante, cosa que tu pareja a lo mejor no sabe, o a lo mejor sí, si tenés una relación abierta. Entonces, todas esas cosas, por lo general, las redes sociales saben más de nosotros hoy en día que nosotros mismos. Lo que haría un científico de datos es justamente explotar toda esa masa de información, que no tan solo, vuelvo a decir, generamos las personas, sino que también generan todo genera información. Podemos medir lo que querramos, podemos poner sensores en el dique para entender el comportamiento del agua en el dique, medir las vibraciones de la tierra y relacionarlas con eso. Bueno, todo eso va a ser la Big Data. ¿Qué pasó? En algún momento, a ver si puedo pasar, en algún momento se empieza a hablar de ciencia de datos porque se dice que la Big Data planteaba un modelo que era N, es decir, los casos que nosotros teníamos de estudio eran igual a todo, y la ciencia de datos empieza a decir, no, ojo, N no es igual a todo nunca, siempre vamos a tener una muestra de algo. Puede ser una muestra muy grande, pero siempre va a ser una muestra pequeña. Entonces algunos autores empiezan a hablar de ciencia de datos también para distinguirlos de otras cosas. Hay algunos fenómenos que yo les quisiera comentar para que ustedes observen qué es lo que ha cambiado ahora en el estudio de las ciencias sociales. Uno es el fenómeno de la datificación. ¿Qué es la datificación? Es plasmar un fenómeno en un formato cuantitativo para que pueda ser tabulado y analizado. No es lo mismo que la digitalización. Si bien la digitalización implica la datificación, datificar es diferente. ¿Por qué? Porque digitalizar un fenómeno es pasarlo a unos y ceros. Eso significa digitalizarlo, ¿no? Pasarlo a un sistema binario. Vamos a ver qué pasa ahora porque está empezando a nacer un nuevo modelo que es el modelo cuántico. Ya no van a ser solamente unos y ceros, pero por ahora nos mantengamos en los unos y ceros de la computadora. Entonces, para yo decir franco en una computadora, la computadora lo que hace es digitalizar, pasar mi nombre, que es FRANCO, a unos y ceros, ¿sí? Es un código ese. Eso es la digitalización. Pero si ustedes observan, la datificación implica la categorización de esos datos y la revalorización de los datos presentes, pasados, presentes y futuros. Acá yo les puse un ejemplo, que es el ejemplo del CAPTCHA, acerca de cómo la datificación implica aportarle valor agregado a algo. El CAPTCHA fue inventado en un primer momento
¿Alguno sabe para qué fue inventado el CAPTCHA? Me gustaría hablar también con ustedes para no hablar solo, si bien yo me entusiasmo. ¿Alguno tiene alguna idea para qué fue inventado? Joaquín, los demás, Lorena, Rebeca. Bueno, les cuento yo para qué fue inventado el CAPTCHA. El CAPTCHA fue inventado para distinguir lo que era un algoritmo de una máquina, digamos, un artefacto, que estuviera intentando hacer algo a través de la computadora de una persona, de un ser humano real, digamos. ¿Qué se le ocurrió a la persona que inventó el CAPTCHA? Que además de tener esa funcionalidad, el CAPTCHA podía ser utilizado para aportarle valor agregado a determinadas cosas. Yo no sé la edad de ustedes, pero para los que tienen más o menos 30 años como yo, eh, el CAPTCHA en algún momento solía ser pedazos de texto prácticamente difíciles de leer o con una dificultad muy grande, digamos, de localizar qué se decía, que parecían escaneados de documentos. Eso es porque el que inventó el CAPTCHA dijo, che, además de qué, de eh, cerciorarnos si es un humano el que está tratando de acceder a una determinada página, había un proyecto de digitalización de textos en las universidades del mundo y había textos que eran muy difíciles de digitalizar porque la máquina no reconocía, digamos, el texto que aparecía ahí. ¿Sí? Eran muy difíciles, se leían mal, estaba medio borroneado. Entonces, ¿qué hizo este chabón? Recortó todos esos pedazos que eran muy difíciles de identificar por la máquina, hizo que la máquina los recortara y te los mostraba como captcha. Entonces, cada uno de nosotros entraba, leía ahí, y obviamente había, qué sé yo, 100.000 personas que entraban a la página y ponían qué significaba eso. De esas 100.000 personas, unas 300, 400 personas escribían una palabra que no era, ¿sí? No importaba si era o no. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas iba a estar escribiendo bien la palabra y la máquina iba a devolver eso como la respuesta correcta, ¿sí? Iba a poder digitalizar el texto que no estaba pudiendo leer. En este sentido hay una revalorización del dato. Nosotros tomamos un dato en determinado momento, no entendemos muy bien para qué va a funcionar, pero suponemos que el día de mañana nos puede llegar a servir. Por eso se está empezando a hablar de que el dato es el nuevo petróleo, ¿no? Es el oro, es el oro abstracto de nuestra época. No interesa tanto ya ni siquiera aprender programación, sino ser dueño de algún dato, ¿sí? Y nosotros le estamos regalando datos a las redes sociales. Obviamente yo lo hago todos los días, me encantan las redes sociales, ¿no? Pero bueno, es algo como para que pensemos. Hay tres cambios en la forma de analizar la información que implica el estudio de la Big Data. Implica un cambio de escala. Antes, como yo les decía, existía el modelo estadístico, hacíamos un muestreo, no es que ahora no exista, de hecho yo a veces, cuando trabajo en mi laburo cotidiano, a veces apelo a herramientas de la ciencia de datos y a veces hago muestreo todavía. Supónganse, cuando quiero hacer entrevistas y cosas así, que no puedo obtener información de todo. Por ejemplo, yo trabajo con la población trans, ¿sí? Muchas de las chicas trans con las que yo laburo no utilizan redes sociales, o sea, no, la mayoría no tiene celular muchas veces, etc. Como yo quiero estudiar esa población, yo muchas veces voy a poder bajar lo que ellas dicen en sus redes sociales, pero otras muchas veces no. Entonces yo quisiera comparar, por ejemplo, el discurso de las personas trans que tienen redes sociales con las que no, sí o sí tengo que apelar a un modelo estadístico tradicional. Hay aleatoriedad del estudio, pero ¿qué pasa con este modelo? Como es un modelo que yo, cuando me voy a poner a hacer, por ejemplo, un estudio de marketing digital y digo, che, ¿cuáles son los gustos de las personas que toman Coca-Cola y cuáles los que toman Pepsi? Y voy a hacer un estudio acerca de eso, porque me interesa, por ejemplo, conocer las representaciones de las personas que toman Coca-Cola. Coca-Cola quiere transmitir la idea de familia, Pepsi quiere transmitir la idea de juventud. Entonces me pregunto, che, ¿está dando resultado esta campaña o no? ¿Las personas están hablando de familia o es un valor que ya ha quedado obsoleto? ¿No? Porque eso pasa también ahora, muchos jóvenes han dejado la familia, muchos jóvenes, escúchame a mí ya,
Yo también he dejado a veces la familia de lado con respecto a lo que han sido las generaciones más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con este modelo de muestreo? Yo iba, hacía el muestreo, etc. Pero, por ejemplo, no me mostraba categorías nuevas. Yo, por ejemplo, si quería estudiar subcategorías dentro de las categorías que había elegido, por lo general con el modelo estadístico las tengo que tener previstas de antemano. En cambio, si yo tomo toda una base de datos de Internet de las personas que nombraron la palabra Coca-Cola en Twitter en Córdoba Capital, lo más probable es que N sea mucho más grande, es decir, los casos de estudio sean mucho más grandes, y yo pueda establecer categorías que a priori yo no creí ver. Ahí les voy a mostrar un modelo acerca de esto, porque esto se hace a partir de modelo matemático. Les voy a mostrar en qué termina esto. Implica también a veces dejar de lado la exactitud en favor de la percepción de la tendencia general. Porque muchas veces nosotros no vamos a tomar datos aleatoriamente ni nada, sino que vamos a tomar todos los datos que hay. Pero a cambio podemos ver tendencias generales, ¿sí? Acá yo les puse a algunos ejemplos. El ejemplo de los fraudes, bueno, el tema de los cambios de escala, por ejemplo, esto se utiliza mucho para ver los fraudes por tarjeta de crédito. Vos tenés un flujo de datos que más o menos se comporta normal en las compras por tarjeta de crédito. Y ha habido casos en los que se ha podido identificar estafas porque ese comportamiento normal tuvo, por ejemplo, un pico de compras en determinada ciudad. Entonces ya te das cuenta que ahí hay algo raro, ves la tendencia general y decís, esto es raro. Después, el caso de Google Translate, también se los traigo. No los quiero cansar. Avísame, Vani, cómo estoy con el horario. Súper, bueno. El caso de Google Translate es interesante porque, bueno, ustedes saben, Google Translate es la página de Google que traduce el texto que pongamos a otro idioma. ¿Saben cómo traduce Google eso? ¿Alguno tiene idea? ¿Se hace alguna idea? ¿Piensa? Puede desmutearse el que quiera y si no, sigo hablando todo. Bueno, Google Translate lo que hizo fue imaginarse una manera en la que iba a poder traducir esto. Que primero contrató a lingüistas, ¿sí? Pero yo no sé si ustedes saben, traducir una lengua a otra, si bien hay características generales en las traducciones, no es una cosa de 2 más 2 igual a 4, ¿sí? No es una cosa que pueda hacer la máquina a partir de determinadas reglas de traducción. Muchas palabras en un contexto significan algo, en otro contexto cambian el significado, y eso es muy problemático para identificarlo por la máquina. ¿De qué manera se le ocurrió resolver esto a Google? Después de que probó, no, obviamente que los lingüistas, o sea, nosotros los humanos, diéramos una solución a eso. Dijo, no, para. Google tiene también la mayor biblioteca virtual del mundo hoy en día. O sea, tiene muchos libros de muchos idiomas. ¿Qué hizo Google? Al digitalizar todos esos libros, tenía, por ejemplo, un libro de Tolstoy, que es un novelista ruso del siglo XIX, en su idioma original, como puede ser Ana Karenina, el libro Ana Karenina, o Guerra y Paz, y lo tradujo y tenía la traducción también en español. Entonces, Google, ¿qué hizo? Cuando nosotros ponemos una oración o una frase en Google Translate, lo que hace Google es buscar en su base de datos la mejor coincidencia entre el idioma original y busca una traducción, ¿sí?, paralela. No es que él hace la traducción, sino que toma la traducción que ya hizo algún lingüista y te la ofrece. Te ofrece la traducción que hizo alguna persona, pero la saca a partir de los datos que tiene. No necesita estar chequeando si hay reglas para comprender el idioma, ¿sí? Y por último, les quiero mostrar este otro cambio, que es el alejamiento de la tradicional búsqueda de causalidad por la constatación de correlación. Lo que va a decir los científicos... Sí, ¿alguien se desmuteó? ¿Eh? No, nada. A ver. Bueno, ahí lo coso. Se muteó.
Eh, lo que Debe ser un van a error, decir las continuamos. ciencias, sí, las ciencias humanas tendemos a buscar el porqué de las cosas. Y lo que va a decir el paradigma de la ciencia de datos es que esto no es tan así igual hoy en día. Esto es de un autor que se llama, a ver si los muestro, se llama Mayer, Schurenberg y Kukir, que es este librito el que lo propone, pero es un librito que ya ha quedado muy viejo, es de hace 9 años atrás, pero lo que se imaginaba era pasar de un modelo en el que se buscaba el porqué de las cosas a un modelo en el que si se veían dos fenómenos que aparecían al mismo tiempo, estaban relacionados y listo. Esto tiene un problema muy importante para nosotros que es principalmente un problema ético. Y lo voy a explicar con el ejemplo que les traje. Les traje este ejemplo que es datos de informes crediticios y de marketing para reemplazar los exámenes de sangre de las aseguradoras. Ustedes, como saben, las aseguradoras, cuando uno va a hacerse un examen laboral o quiere contratar una aseguradora, por lo menos en Estados Unidos, te hacen un examen de sangre para determinar la probabilidad de que vos sufras determinadas enfermedades y te aseguren por un cierto monto o no te aseguren, por ejemplo. Lo que se empezaron a dar cuenta es que los exámenes de sangre salían muy caros y que era mucho más barato comprar datos de informes crediticios y de marketing, porque los datos de informes crediticios y de marketing expresaban una correlación con determinadas enfermedades. Ustedes imagínense por qué. Igual sí podemos entender el por qué acá, pero no es necesariamente así. Porque muchas veces nuestra permanencia en las redes sociales, nuestra permanencia en el consumo de determinados bienes de entretenimiento, implica hábitos de consumo. Esos hábitos de consumo, ¿qué implican? Que yo esté en la cama todo el día, que no haga actividad física, ese tipo de cosas. Entonces las aseguradoras empezaron a ver, che, esto se relaciona con el hecho de que esta persona sufra determinada enfermedad. ¿Qué empezaron a ver? Que las personas que utilizaban mucho las redes sociales y veían mucho determinadas series de televisión, estaban asociados a ciertas enfermedades, como podían ser problemas en los huesos, problemas cardíacos, y empezaron a determinar las cosas. Y les salía mucho más barato que hacerle un examen de sangre y al mismo tiempo no invadían la privacidad de la persona. Obviamente que se invade igual, ¿no? Ciertamente se invade igual. De hecho, esto trae muchos problemas porque el ser humano siempre quiere saber el porqué de las cosas y no le interesa tanto la correlación. Está ahí como esa cuestión ahí por verse. Bueno, esto es sobre lo que nosotros hacemos en Instrumenta, que se os quería traer. El curso que damos lo doy yo y lo da Nati Eskenazi, que es una compañera mía que trabaja en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo me dedico más que nada a datos de tipo de procesamiento de lenguaje natural, que son datos de tipo lingüísticos, y Nati hace la parte más dura, de datos duros. De todas maneras, las herramientas son las mismas, por lo general en los dos, y vamos relacionando en el curso las dos cosas. Es un curso pensado para científicos sociales. Que sea pensado para científicos sociales no quiere decir que no puedan participar otras personas con otra formación. Quiere decir que está pensado para científicos sociales. Es decir, que los ejemplos que nosotros vamos a llevar a la clase, por lo general, van a estar pensados por cientistas sociales. Entonces son más fáciles para pensarlos por nosotros. Pero por lo general tenemos alumnos de otras carreras y todo bien, digamos, buscamos la manera en que puedan aplicar lo que estamos viendo también al curso. Con poca o ninguna experiencia en programación que deseen aprovechar los crecientes recursos digitales y computacionales. Se pone mayor énfasis en una comprensión pragmática. Todo lo que yo les hablé recién, en el curso vamos a ver herramientas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo hacer un análisis de datos? Todo lo que hablé recién fue como una introducción para que ustedes le agarren gusto a esto y digan, che, qué copado que es esto. Ahí les voy a mostrar igual la última parte para que ustedes vean qué es lo que yo hago y cómo lo pueden aplicar bien, ¿no? Bueno, y las implementaciones de empaquetamiento de métodos. Los estudiantes terminarán el curso con habilidades computacionales básicas, implementadas a través de muchos métodos computacionales y enfoques de las ciencias sociales. A diferencia de otros cursos, bueno, este curso estaba pensado por y para estudiantes de ciencias sociales, que para nosotros es un valor agregado,
yo les cuento mi experiencia. Yo estudié ciencia de datos en un curso general en el que no estaba pensado, digamos, estaba dado por programadores el curso. Y fue muy difícil para nosotros entender muchas cosas. De hecho, después tuvimos que estudiar mucho solo. Mucho, 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 mucho. Entonces, un poco para que está como medio acercado, digamos, a las personas que vayan a estudiar, por ejemplo, marketing digital, psicología, sociología, antropología, vamos a tener mayor afinidad para mí. Pero hemos tenido médicos hasta de coso, también gente que estudia el marketing, porque como les digo, todo hoy en día genera información y toda la información está más o menos analizada con las mismas herramientas, ¿sí? Cambia nomás una o dos herramientas ahí o una o dos palabras y listo. Bueno, en ese sentido, eso después lo ven si ustedes quieren. Nosotros el lenguaje de programación que nosotros utilizamos es R, que es un software de procesamiento que se especializa en modelado estadístico. Hay otros hoy en día, como por ejemplo Python, está SQL. El que nosotros vamos a explorar es R y lo que tiene, como dije antes, es que está pensado para hacer análisis estadísticos y por eso es muy bueno para el análisis de datos. Después Python, por ejemplo, es un poquito mejor para lo que tiene que ver con deep learning y ese tipo de cosas. Yo les digo la realidad, verdad verdadera, cuando me dicen muchas veces, bueno, ¿qué estudio? Estudio R, estudio Python. Esto es como aprender idiomas. Estudien todo, digamos. Si pueden, estudien lo que tenga que ver con lo de ustedes, lo que les va a llevar para lo de ustedes. Por ejemplo, para la gente que estudia filosofía, tiene que estudiar alemán, sí o sí. Pero para un programador le va a convenir estudiar inglés. Entonces, eso ténganlo en cuenta, digamos. El lenguaje de programación que ustedes van a seguir, R y Python son más o menos los que más usamos, y en R es un lenguaje prácticamente que tiene la hegemonía de los lenguajes de programación en ciencias sociales. Pero hay muchos lenguajes de programación. Si quieren, después me mandan un mail y yo les contesto, me comentan más o menos, y yo les contesto de qué va. Bueno, hay diferentes funciones, paquetes. Esto no me interesa tanto que lo vean ahora, sino más bien que puedan ver, a ver, quiero hacer chiquito esto, que puedan ver qué es lo que se puede llegar a hacer con herramientas computacionales aplicadas al análisis social. ¿Han visto que cambié mi pantalla? ¿O no se ve, Vanina? Sí, listo. Sí, sí se ve. Bueno, lo que yo hice acá, esto es algo que hice el año pasado, y se los lo traje ahora para mostrarles más o menos, es parte de mi trabajo. Es un análisis de los discursos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Lo que yo analicé, para que vean que es mucho, son 800 discursos presidenciales, 6.400 tweets, bueno, ahí lo puse en párrafo, etc. Pero bueno, los dos corpus son discursos presidenciales por un lado y tweets por el otro, 3.200 de cada uno, y un poquito más de discursos de Mauricio Macri que de Alberto Fernández. Las herramientas que podemos llegar a utilizar son, les voy a pasar algunas simples y otras más complejas. Frecuencia de palabras, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver acá que Fernández utilizó en sus discursos presidenciales la palabra Argentina, país, pandemia, por ejemplo, Estado, años, quiero. El objetivo siempre de estos análisis tiene que estar guiado por una pregunta de investigación. Nosotros acá podríamos poner la pregunta de investigación, es, che, ¿cuáles son los temas que predominaron en los discursos de Alberto Fernández y cuáles los temas que predominaron en los discursos de Mauricio Macri? Y cómo se relacionan esos dos discursos entre sí, ¿no? Ya después les voy a mostrar modelos de relacionamiento. Pero esto podemos ver acá algunas cosas. Por ejemplo, Macri usaba mucho mundo, que tiene que ver con una agenda, ¿no? Que Macri planteaba. Esto es discursivo, no se traduce en lo real, por favor, de ninguno de los dos presidentes. Después para eso hay otra clase de análisis, como pueden ser indicadores económicos, etc. Esto es discursivo, eso está bueno aclararlo porque a veces nos confundimos lo discursivo con lo real. Pero sabemos que Macri en lo discursivo le da mucho valor al mundo, a la inserción del mundo, a la inserción del país en el mundo, la gente, el año, el juntos, el hecho de hacerlo juntos. Alberto Fernández tiene mucho más presente la discusión acerca de la economía. Hay un componente mucho mayor de lo que es el Estado que Macri. Fíjense que el Estado en Macri no aparece prácticamente, y eso se condice, digamos, con las ideologías que cada uno
teleanalizades tiene. Y bueno, obviamente esta pandemia, porque en la presidencia de Alberto Fernández estuvo la pandemia, en el de Macri no, es una cuestión que no aparece. En los discursos de Alberto Fernández aparece muy fuerte también la palabra esfuerzo, cosa que en Macri aparece otra palabra que podríamos decir, bueno, puede llegar a estar relacionada, pero no, que es seguir, o sea, seguir para adelante, ¿sí? Hay algunas formas de poder entender de qué habla, por ejemplo, Macri cuando habla de argentinos. Si nosotros vemos acá, bueno, yo quería saber, che, bueno, ¿de qué habla Macri cuando habla de argentinos? Y esto, si esto es frecuencia de palabras, acá lo que tenemos es un modelo de concurrencia de palabras. Ustedes imagínense que esto se puede hacer bastante rápido, ¿sí? Bastante rápido. Una vez que nosotros tenemos el código, supónganse que de repente tenemos 600 discursos, a lo mejor nos llevaría un mes leerlos a los 600 discursos. Esto lo hacemos en pocas horas y sabemos más o menos de qué quiso expresar la persona y todo eso. Vemos también que la concurrencia marca una relación muy, muy fuerte cada vez que decía argentinos con mundo, se relacionaba a sí mismo con los argentinos, al Estado, compromiso. Bueno, esto en realidad lo que va a ser importante va a ser, cuanto más oscuro es la línea, es porque más relacionado está esa palabra, ¿sí? Más concurrencia hay. Entonces, palabras que se relacionan mucho, mucho con argentino ha sido país, millones, mundo y años, ¿sí? Son las que más se han relacionado. Y juntos también. Ahora, si observamos de qué habla Macri cuando habla de siglo XXI, por ejemplo, vemos que dice el mundo, juntos, que hay desafíos, Argentina, necesitamos, bueno, también nos da pautas acerca de lo que está hablando. Me parece mucho la cuestión de la tecnología, el Internet, la educación. Vamos a ver si tengo el de Alberto Fernández, de qué habla Alberto Fernández cuando habla del siglo XXI. Habla también de la tecnología, pero no habla tanto de educación. Acá no vemos la palabra educación. Sí vemos la palabra desigualdad como una de las problemáticas del siglo XXI. Podemos decir, sacar la conclusión de que Macri se centraba mucho en la educación, las nuevas tecnologías, y Alberto Fernández se centra más en las problemáticas del siglo XXI, ¿sí? Género, violencia, desigualdad, discriminación. Aparece también Internet, cosa que aparecía también en Macri. Les voy a mostrar también otra estrategia que tenemos, que es la identificación de bigramas, que son elementos que aparecen juntos, ¿sí? Esto sirve porque hasta ahora nosotros estábamos identificando una palabra, por ejemplo, en el discurso de las personas. Ahora podemos identificar juegos entre palabras. Por ejemplo, inmensa mayoría. Hay muchas referencias al año 2003 en los discursos de Alberto Fernández. Bueno, al virus imperceptible, muchas referencias también. Transporte público, mejores condiciones, terapia intensiva, Manuel Belgrano. Bueno, podemos llegar a determinar otras cosas ahí. Obviamente que esto requiere que nosotros hagamos un análisis. Y los bigramas de Macri, que pueden llegar a ser economía regional. Eso es muy, muy interesante, digamos. Porque si bien Macri hablaba de la inserción en el mundo, también aparece un bigrama acá que habla acerca de las economías regionales que en Alberto Fernández no está. También habla acerca de algo que recién comienza. Estos son los discursos presidenciales. Pero eso ya nos da una pauta de que el proyecto del macrismo puede llegar a continuar a largo plazo, que todavía se condice con su libro, por ejemplo, Primer Tiempo. Entonces esas cosas nosotros no tan solo nos quedamos con estos análisis, sino que lo vamos relacionando con otras cosas y podemos llegar a sacar muchas más conclusiones alrededor de esto, ¿no? Es muy importante la Unión Europea acá. Cambio climático aparece mucho también, la clase media, el agua potable, América Latina aparece, hay que ver, esto fue hasta octubre del año pasado. Hasta octubre del año pasado, en los discursos de Alberto Fernández no aparece tanto la América Latina, cosa que nos llama la atención porque podría ser que apareciera, ¿no? Se condice más con su ideología. Sin embargo, aparece más en Macri. Bueno, después en Macri vemos, si en Alberto Fernández veíamos referencias al año 2003, en Alberto Fernández vemos muchas referencias a los años 70, después 20 años,
30 años, 10 años, eso hay que analizarlo bien para entender el contexto, hay que buscar, digamos, en su discurso a qué se refería. Esto es una herramienta que nosotros podemos utilizar. Vieron que yo antes les comentaba que nosotros podemos saber que en el muestreo nos es muy difícil determinar categorías que no hayamos previsto con anterioridad al muestreo mismo. Lo que nos brindan estas herramientas es determinar categorías que no las habíamos visto en la parte de la toma de datos, digamos. Lo que vamos a ver acá es muy interesante, que es que es un modelado de dos temas de Alberto Fernández a través de un algoritmo de clasificación. Lo que va a hacer este algoritmo es juntar las palabras que más se relacionan entre sí y nos va a decir, bueno, puede ser que estas palabras configuren un tema. Acá lo que vamos a ver es que una de las palabras, uno de los grupos de palabras que se relacionan entre sí fuertemente es Argentina, país, gracias, argentinos, mundo, estado, años, producción, pandemia y sociedad. Y otra tiene que ver con Argentina, gracias, bueno, Buenos Aires, yo supongo que es ahí porque está Aires, pero está ahí. Pandemia, país, argentinos, problemas, gente, salud, virus. Yo por lo que dice acá, una es claramente salud. Un eje muy importante en los discursos de Alberto Fernández ha sido la salud. Y el otro ha sido la economía, que si ustedes se fijan bien, también aparece la pandemia. Y tiene lógica, ¿por qué? Porque la pandemia afectó la producción, o sea, en el discurso de Alberto Fernández. Entonces ahí vemos dos temas definidos, ¿no? Esto obviamente les va a parecer inductivo, digamos, no hace falta hacer este estudio para hacerlo. Por lo general, digamos, en ciencia, lo que nosotros hacemos es confirmar hipótesis que teníamos a través de modelos matemáticos. Tenemos determinadas hipótesis que nos parecen supernaturales y la ciencia lo que se encarga de decirnos es, che, sí, sumamos elementos para apoyarlas o no los sumamos. Y después también tenemos dos modelados de temas principales con las dos mayor diferencia de temas contrarios, de palabras del tema 1 y del tema 2 que están menos relacionados. Acá tenemos AMBA, contagio, metropolitana, vacuna, camas, hospital. Todo esto es salud, ¿sí? Que formaba parte del tema 2, ¿sí? ¿Y qué nos está diciendo esto? Que cuando habla mucho de salud, algo que distinguió el discurso de Alberto Fernández en salud es que estaba muy dirigido a hacer hincapié en lo que pasaba en el AMBA. ¿Sí? ¿Y qué distinguió el discurso sobre economía? El capitalismo, Hugo, hay que ver ahí, Hugo Moyano debe ser, referencia a Hugo Moyano, el campo, la industria, bueno, hay referencias a Formosa, dólares y destinos, ¿no? Como los dos grupos de palabras que más diferencian estos dos temas. Esto se saca a través de modelos matemáticos, esto lo vemos en los cursos, de hecho nos centramos en ver esta clase de cosas, ¿no? Cómo lograr aplicar esto a cualquier base de datos de texto. Yo ahora les estoy mostrando los textos, pero también vamos a ver datos numéricos, ¿no? Vamos a poder analizar, por ejemplo, cantidad de población y cómo se relacionan delitos, por ejemplo, con la población que hay en determinado lugar o el nivel socioeconómico, todas esas cosas las podemos sacar. Acá les quiero mostrar otra cosa, que es este cuadrito. No sé si lo ven bien. ¿Se ve? ¿Se logra distinguir, Vanina? Más o menos, ¿no? Justo estás mostrando uno que tiene un eje en color rojo y palabras, ¿verdad? Bueno, sí. Para lo que nos sirve este cuadro, este es un cuadro que es un gráfico que se llama gráfico de dispersión. Y lo que nos nos va a mostrar es la relación de determinados elementos a partir de dos ejes. En este caso tenemos el eje X y el eje Y, y en el eje Y se encuentra Alberto Fernández y en el eje X Mauricio Macri. ¿Sí? Cuanto más cerca está del inicio de los dos ejes, es decir, acá abajo, no sé si ven mi manito, es porque hay valores mínimos, ¿sí? Ahí es el 0. Y acá hay valores máximos dentro del eje X y valores máximos dentro del eje Y. Lo que va a hacer este cuadro es decir, che, estos elementos que van a ser palabras van a estar localizados para los dos, dependiendo, por ejemplo, algunas palabras que utilizó poco Mauricio Macri, que están cerca del eje X, pero muy debajo,
son abrió. Antonia, por ejemplo, también lo utilizó poco. Yo, perdón, pero hay una forma de sacarle esas manchitas, pero se las traje con manchitas. Queda más bonito el cuadro a veces. Y después palabras que utilizó mucho Mauricio Macri, que están cerca del eje X, pero muy acá, son vivos, recibimos, rosada, reunimos, reunión, encuentro. Che, bueno, mucho encuentro y reunión en la Casa Rosada, mucha transmisión de eso. En cambio, si nos venimos al eje Y, tenemos que Alberto Fernández utilizó mucho distancia, COVID-19, cuarentena, utilizó mucho pandemia, utilizó mucho Alberto Fernández también, bueno, aparecía mucho en sus discursos, eso es porque los discursos por lo general, perdón, ¿alguien va a hablar? No, 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 comentaba que es como que habla de sí mismo Alberto Fernández. Bueno, no, vos sabés por qué es eso, porque cuando yo hice el scrapping de la página web, lo que hice fue bajar el discurso de Alberto Fernández y muchas veces Alberto Fernández daba discursos con otras personas. Entonces, cada vez que Alberto Fernández iba a hablar, decía Alberto Fernández dos puntos. Y eso yo no lo limpié. Pero es por eso, más que nada, ¿sí? Eso es importante que hagamos la limpieza de los datos, estar atentos a eso. Yo me doy cuenta porque trabajé en la base de datos, pero si yo le llevo a mostrar esto por ejemplo, un cliente, me va a venir y me va a decir, che, ¿por qué dice mucho? Y en realidad yo le voy a tener que explicar y en realidad eso sería ideal que yo lo borre en el proceso de construcción de la base de datos. Ahora bien, todas las palabras que se encuentran cerca de la línea roja es porque fueron mencionadas con igual frecuencia por Alberto Fernández y Mauricio Macri. Presidente, Argentina, argentinos, gracias, nacional, futuro, trabajando. Son todas palabras que mencionaron mucho los dos prácticamente. Después, acá hay otra que aerolíneas argentinas, por ejemplo, acompañen, civil, canal, son todas palabras que los dos utilizaron, pero las dijeron en mucha menor medida. Y acá las que están en el medio son palabras que dijeron los dos con una frecuencia media también, como pueden ser respeto, decisión, terminar, diálogo, semana. Bueno, quiero mostrarles por último este gráfico también, en los que podemos identificar el cambio de frecuencia significativo en los tweets de Alberto Fernández. Es decir, los tweets que escribió Alberto Fernández, ¿cuáles son las palabras de esos tweets que más cambiaron su frecuencia de uso a lo largo del tiempo? Es desde enero del 2020 a octubre del 2020, o sea, es decir, el año pasado. Y las palabras que más utilizaba, por ejemplo, han sido vos, por ejemplo, al principio, hubo una fuerte interpelación a nosotros como personas, como interlocutores, y eso después bajó mucho. También, más o menos en abril, utilizó mucho COVID-19 y después vemos que a partir de julio eso empieza a bajar y en octubre vuelve a subir. Hay que ver qué pasó ahí, ¿no? También algo que utilizaba poco y que después subió en los meses de julio y agosto fue judicial. Seguramente se relaciona con algún tema de agenda ahí. Y bueno, podemos ir determinando cosas copadas a partir de este cuadro porque nos pueden llegar a decir, che, cosas contextuales, ¿no? Nos pueden estar diciendo cosas contextuales. Bueno, eso sería todo de chiques de mi parte. Espero no haberlos cansado y haberles pintado el panorama general y que lo hayan disfrutado por sobre todo. Que les haya despertado curiosidad, porque también eso es para despertarles la curiosidad y que digan, che, bueno, me interesa esto. Sí, bueno, muchísimas gracias, realmente muy interesante. Primero, descubrí que Macri usa más palabras que las que uno cree que usa normalmente, y que tiene un vocabulario no muy amplio, digamos. Y segundo, no, es interesante ver cómo construyen el mensaje en función de cierto comportamiento en general, digamos, que quieren transmitir cierto mensaje para lograr un comportamiento determinado, digamos, parece. En el caso, por lo menos lo que yo observo con lo de vos, el mensaje está dirigido a lo personal y después baja porque ya el mensaje está más dirigido a lo general, a la sociedad. Entonces ya no es tanto el individuo, sino la sociedad en su conjunto. A lo mejor también por ahí, como va modificando
a quién dirige el mensaje, ¿no? Sí, Es una está apreciación bueno. personal, no sé si será así. No, está re bien, digamos. Recuerden esto, la ciencia parte de apreciaciones personales. No parte de otro lugar, digamos, no sale sí, digamos, lo que va a guiar, digamos, nuestro ojo es una apreciación personal. Esta clase de modelos lo que significa seguir investigando es que nosotros podamos estar chequeando todo el tiempo si nuestra concepción, digamos, si nuestra percepción se comprueba, digo, después en la realidad. Para eso yo suelo utilizar muchas estrategias. Leer, por ejemplo, teóricos, por ejemplo, podemos tomar el Liceo Verón, que fue un semiólogo de acá de Argentina, que, que estudió el discurso y decía, bueno, más o menos las interpelaciones así directas como el vos se relacionan con determinadas cosas. Entonces nos puede aportar, che, fíjate si se puede estar relacionando con esto o no. Y bueno, también es ir construyendo el conocimiento. Esto que yo les mostré, bueno, se los mostré a Mauricio Macri y a Alberto Fernández, pero ustedes podrían hacerlo, por ejemplo, como les dije, en la Coca-Cola y Pepsi, digamos, en los usuarios que comentan acerca de Coca-Cola y Pepsi, en personas que están comentando en nuestras redes sociales en la marca que tenemos. A lo mejor trabajamos con una red social muy grande y generamos, qué sé yo, 500 mensajes por día y tenemos que analizarlos. Entonces, buscar estrategias de análisis para eso es muy valorado hoy en día por el mercado laboral. Es una realidad. El mercado laboral lo valora un montón. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta, no sé si pueden imaginarse de qué manera aplicarlo en sus quehaceres profesionales. Me parece que ya estamos, ¿no? Entonces, si nadie va a conversar, podemos cerrar. Si alguno quiere decir algo, igual. A mí me pareció súper importante, yo sinceramente a nivel personal no conocía mucho de Data Science, así que ya, Franco, agradecida, me encanta muchísimo, soy una apasionada de las ciencias sociales, y me parece espectacular estos aportes que se pueden hacer y cómo mejorar e implementar estas herramientas en diferentes áreas, como bien mencionaste, para poder quizás hasta orientar mejor la venta de algún producto o servicio que tengamos o simplemente hacer un análisis en algún trabajo de campo. La verdad que a nivel personal te agradezco y en representación de Instrumenta, una vez más, muchas gracias por acompañarnos y siempre estar presente. Martín, no sé si quieres mencionar algo. No, bueno, desde acá, desde la UTN San Francisco, agradecerles a ustedes y bienvenidos. Franco, Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias a todas las personas presentes también por acompañarnos a lo largo de este webinar. Las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto la UTN San Francisco como Espacio Instrumenta. Bueno, perfecto.